Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. El final del episodio 2, el ataque de los clones, nos ofreció el que fue uno de los momentos más emotivos de esa película y uno de los mejores retratos de las precuelas, ahí con cientos de Jedi enfrentándose en la arena de Geonosis contra los droides separatistas. Pero sin duda el mejor momento de todos es justo antes de iniciar esa batalla campal, cuando se aparece Mace Windu seguro de sí mismo y desafiante en contra del Conde Dooku. Y claro, todos conocemos la historia ahí porque por un momento Mace Windu sería atacado por droides y por Jango Fett protegiendo a Dooku, y se daría así una épica batalla entre el mejor cazarrecompensas de esa época y donador de su gen para los clones contra quien era en sí el mejor espadachín de la Orden Jedi, en un enfrentamiento que traería funestos resultados para Jango, ya que al enfrentarse en la arena uno a uno contra Windu, el Jedi no dudaría de sí mismo y terminaría decapitando de una cruel manera al cazarrecompensas. Pero ¿qué pasa si les digo que el propio Mace Windu, tiempo después de esos sucesos del episodio 2, se arrepentiría de lo sucedido aquel día en Geonosis, particularmente de ese hecho de acabar con la vida de Jango Fett? Algo que por los resultados que vimos no parecería ser algo tan Jedi. Pues sí, eso es absolutamente verdad, Masters. Mace Windu se sentiría terriblemente mal en los días venideros después de lo acontecido aquel día en Geonosis. Así que aquí debemos considerar dos cosas importantes para desenmascarar ese misterio en torno al maestro Jedi. Ok, por un lado debemos recordar que este nuevo canon en la misma miniserie de cómics de Mace Windu nos dio un buen panorama de qué pensaba este Jedi justo días después de la batalla en Geonosis, donde comenzó la guerra de los clones. Ahí se le había escapado Dooku y además habían muerto cientos de Jedi y claro, Jango Fett. Ya que ahí el propio Windu, al haber conducido a 200 Jedi hacia su propia perdición, se sentiría mal y tribulado por estar en una guerra que ellos no habían ocasionado. En su manera de ver las cosas, había sido una batalla sumamente costosa para ambos bandos, perdiendo a cientos de Jedi y dándonos una muestra que Windu había hecho cosas que en realidad no había querido hacer en un inicio, como, claro, rebanar la cabeza de Jango. De hecho, platicaría profundamente con Ki-Adi-Mundi ahí y le compartiría muchos de sus sentires y sus dudas, ya que Mace Windu se sentía culpable por todo lo acontecido, por tantas voces que habían sido silenciadas de un de repente con la batalla. Él, claro, sentía todo eso por medio de la fuerza. Se sentía raro con tener que asumir el rol de un líder en la guerra y con ese título de general. Sin embargo, los Jedi eran los guardianes de la paz en la galaxia, así que a pesar de que no veían esa guerra con buenos ojos, tendría que entrar en la batalla. Así que este momento canónico nos muestra por una parte cómo Mace Windu en verdad estaba fuertemente tribulado por todo lo que aconteció en el episodio 2 al inicio de la guerra y por todo lo que había hecho ahí. Algo que en sí humaniza de gran medida a Mace como pocas veces lo hemos visto. Pero la pieza más interesante de todas que nos describe exactamente por qué Mace Windu se arrepentía de haber matado a Jango Fett justo proviene del universo de Legends, de una novela exactamente escrita hacia los tiempos que surgió el ataque de los clones, justo del libro de Shatterpoint, que ya les había mencionado antes en otro momento, con esa única habilidad que tenía Mace Windu para ver los puntos de ruptura de sus rivales en las batallas, una técnica que usó ese día para matar casi sin ningún problema a Jango Fett. Y en esa novela, Mace Windu nos da un amplio contexto de lo que pensó, sentía y quería hacer al momento que llevó a 200 Jedi consigo a Geonosis para detener al Conde Dooku y rescatar a Anakin, Obi-Wan y Padme, justo en ese momento donde los superdroides B2 y Jango Fett se entrometerían para no poner bajo su custodia al Conde Dooku. Algo que debo decir es bastante revelador, porque también humaniza bastante quién era Windu y nos explica cómo se sentía culpable por lo que él veía como un fracaso. A lo cual, un fragmento del diario personal de Mace Windu descrito en la novela de Shatterpoint comienza describiéndonos lo siguiente: en mis sueños siempre lo resuelvo bien. En mis sueños estoy en el balcón de la arena, Geonosis. Un resplandor anaranjado corta la sombra de mis ojos. Abajo en la arena, Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, la senadora Padme Amidala. En la piedra, de forma irregular, al alcance de mi brazo, Newt Gunray. Al alcance de mi espada, Jango Fett. Y el maestro Dooku. No es un maestro más, ahora es el Conde Dooku.
Puede que nunca me acostumbre a llamarlo así, incluso en mis sueños. Jango Fett está lleno de armas, un asesino instintivo, el hombre más mortal de la galaxia. Jango puede matarme en menos de un segundo, lo sé. Incluso si nunca hubiera visto el informe de Kenobi de camino, puedo sentir la violencia que Jango irradia en la fuerza, un pulsar de la muerte. Pero hago lo correcto. Mi hoja no ilumina la parte inferior de la mandíbula cuadrada de Fett. No pierdo el tiempo con palabras, no dudo, creo. En mis sueños, el violeta de mi espada chispea a los pelos grises de la barba de Dooku. Y en el crítico semisegundo que le toma a Jango Fett apuntar y abrir fuego, muevo esa espada y llevo a Dooku conmigo a la muerte. Y así salvo a la galaxia de la guerra civil. Podría haberlo hecho. Porque lo sabía, pude sentirlo. En el torbellino de la fuerza que me rodeaba, podía sentir las conexiones que Dooku había forjado entre Jango y la Federación de Comercio, los geonosianos, el agujero del movimiento separatista, las conexiones de la avaricia, el miedo, del engaño y la ruda intimidación. No sabía qué era, no sabía cómo los había forjado Dooku ni por qué, pero sentía su poder, el poder de lo que ahora sé que es una trama de traición que había tejido para atrapar a la galaxia. Podía sentir que sin tenerlo a él para mantener aquello, reparar sus defectos y duplicar sus hebras, la red completa se pudriría, se marchitaría y decaería hasta que un simple aliento la destrozara y esparciera sus cuerdas hacia los infinitos vientos estelares. Dooku era el punto de ruptura, lo sabía. Pero, ¿se dan cuenta de esto, Masters? Este fragmento de la novela es extremadamente revelador, porque nos dice lo que en verdad debió de haber hecho Mace Windu en aquel momento. Su objetivo nunca fue Jango, sino Dooku. Porque él mismo nos dice que siente cariño por Dooku a pesar de una década de no verlo. Pero esa persona ya no era más un Jedi. Y ahí instintivamente Mace apuntó de forma solo preventiva contra Jango Fett. No pretendía atacarlo, pero también reconoce que lo hizo porque era la persona más mortal de la galaxia. Y eso que nos dice que aún en ese momento no había leído el reporte del enfrentamiento de Obi-Wan contra él, donde un experimentado maestro como Kenobi había sido derrotado por las habilidades de Fett. Algo de suma importancia en lo descrito por el Jedi, porque en sí esta frase proveniente de sus propias memorias le da mucha más fuerza a ese dotado gen de donde provenían los clones que casualmente años más tarde eliminarían a todos sus hermanos Jedi. Por eso aquel momento sería tan crucial y por eso Mace Windu se sentiría culpable. Pero aquí es donde está la gran clave de todo esto. Mace Windu era atormentado en sus sueños con lo que debió de hacer ese día en Geonosis y que no pudo hacer. Menciona que ahí dudó y que en sus sueños simplemente no lo hacía. Ahí creía en sí mismo y en sus instintos. Porque cuando volvió a visualizar esa escena en su mente, como nos lo explicó, apuntaba claro a la mandíbula de Jango Fett de forma precavida, sin ninguna intención de atacarlo. Pero lo que él a sus ojos debió de haber hecho es no enfrascarse en vacías palabras con Dooku, como decirle que esa fiesta había terminado. Todo eso le dio tiempo para reaccionar al Sith. Así que Mace profundamente creía que se equivocó. Debió mover su sable de la cara de Jango tan rápido para acabar ahí mismo al Conde de Sereno. Era su única oportunidad y lo había visto en su punto de ruptura. Aunque también si hacía eso sabía que moriría por la reacción de lanzallamas de Jango Fett. Por eso Mace Windu dudó, porque sabía que moriría. Y Windu nos lo dice muy claro, sabía por medio de su sentir en la fuerza que justo Dooku era el punto de ruptura de los separatistas. Si mataba a Dooku en aquel momento, quien era la piedra angular del naciente movimiento secesionista, todo se pudriría y la guerra acabaría. Así que al fallar en hacer esto, Jango Fett sería un daño colateral. Un alfil al servicio de Dooku que sería utilizado para enfrentar al Jedi y darle minutos al separatista para huir de la arena. Mace pues jugaría el juego que quiso Dooku, no jugaría el propio juego que él había visto en su mente que era el más adecuado en esa fracción de segundos. Por eso verdaderamente Mace Windu se arrepentiría de aquella decisión y de haber matado a Jango Fett después. Porque con esa falla, al no matar a Dooku en el momento preciso, había hecho en sí una cruel acción contra ese guardaespaldas
espaldas del Sith decapitándolo, pero también se había llevado consigo a más de 200 Jedi. Por eso Mace, tanto en Legends como en el canon actual, se sentiría tan pero tan mal de su falla aquel día en Geonosis en el episodio 2 porque no pudo hacer lo que debía hacer, lo cual es tremendamente curioso que estos dos universos vayan en tanta sintonía con un evento tan importante como fue el comienzo de las guerras clon. Así que todo esto nos dice que Jango Fett jamás fue su objetivo. Windu no tenía ni la menor intención de dañarlo originalmente, aunque el curso de la marea y sus malas decisiones hizo que todo cambiara tan repentinamente que tendría que enfrentarse contra el mayor asesino de Jedi que había existido hasta el momento. Un puchar de la muerte en toda la extensión de la palabra, hasta que en aquella arena el jetpack de Jango Fett falló y el resto fue historia. Aquel asesino se quedaría sin vida y con ello su extraordinaria genética que daría paradójicamente vida a los verdaderos verdugos de los Jedi, los soldados clones. Pero si también te has preguntado qué sentirían esos soldados clones al matar a sus hermanos Jedi después de la Orden 66, o conocer más sobre ese misterioso poder de Mace Windu que es el punto de ruptura que mencionamos aquí, ese par de historias te las dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que otras aventuras de la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.